Hola. Espero que estén bien. Hola, señor Huguet. Vamos a esperar un poquitito. Estamos limpiando acá para partir la charla de hoy, que es una charla muy interesante y que creo que les va a aclarar muchas cosas. Hola, Pía. Hola, Ani. Hola, Claudia. Falta una persona y comenzamos. Ya. Limpiar un poquito para que no tengamos temas con la tecnología, que está un poco fallando, el internet, la señal. Entonces vamos a dejar todo bien resguardado para que no tengamos temas. Eso. Hola, Ana Teresa. Hola, muy bien, ya llegaron 5 personas, así que vamos a empezar esta charla muy interesante, que se trata de los adultos de la nueva era. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿por qué adultos de la nueva era? Bueno, porque en cierta forma estamos en el cambio de un mundo que conocíamos, de la cual venimos un poco de la era de Piscis, que era del Maestro Jesús, que tiene que ver con las diferentes aguas, caminos, direcciones, por las cuales tuvimos que transitar durante mucho tiempo. Y dentro de esas aguas de caminos, de conocer, de entender, de seguir, prácticamente era una era del niño. Y ustedes dirán, ¿por qué del niño? Porque prácticamente la era de Piscis es seguir. Está representada por 2 peces que siguen la corriente. Y la corriente tiene diferentes caminos, diferentes direcciones. Pero en este cambio de era a la era de Acuario, hola María Eugenia, hola Mónica, entramos a una era completamente desconocida. Tal vez conocida porque conocemos lo que significa el signo de Acuario, ¿ya? Pero desconocida porque no sabemos en realidad qué implica a conciencia y en una apertura global de energía. Prácticamente, hola Karin, cuando entramos a la era de Acuario, entramos prácticamente un poco con las bases de lo que podría venirse en base a la noción que tenemos de lo que es el signo de Acuario. El Acuario tiene que ver mucho con equilibrar las aguas que la era de Piscis movió, y prácticamente está representado astrológicamente con 2 cántaros de agua, uno que se va botando y otro que está a punto de llenarse. Si nos ponemos a detallar un poquito en esas imágenes de alguna manera, podemos dilucidar que la era de Acuario nos invita a encontrarnos, pero a encontrarnos no de la mirada desde el niño que sigue direcciones o que sigue estereotipos o que sigue lo que le guían que tiene que hacer, sino que entramos a la era de Acuario que nos invita a ser adultos responsables de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque en cierta forma significa que estamos entrando a la era de la libertad, la era de la conciencia, la era de discernir. Y para ser un adulto de la nueva era, tenemos que aprender realmente a tomar las riendas de nuestra vida, a tomar las riendas de nuestras emociones, a tomar las riendas de nuestros pensamientos. Es decir, entrar a las profundidades de las aguas que están acumuladas en ese cántaro
que está lleno de muchas creencias, valores, ideas, estereotipos, linaje, y empezar un poco a dividir, a discernir cuántas de esas aguas o de todo aquello que he heredado realmente se identifica conmigo, con mi ser. Es decir, aquello que yo digo, pienso o actúo, ¿es realmente lo que yo verdaderamente soy? A eso va el adulto de la nueva era. El adulto de la nueva era viene a cuestionarse todo. A cuestionarse su vida, a cuestionar su viaje, a cuestionar sus valores, a cuestionar con qué resueno. Prácticamente, si lo vemos de esta manera, a veces puede generar un impacto, porque prácticamente toda nuestra existencia en este viaje, en esta tierra, ha sido en base a seguir lo que nos dicen que debemos hacer. Podemos ser personas de 40 años, 30 años, 50 años, pero aún esperamos que nos digan qué hacer, o qué va a venir, o cómo tengo que actuar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido, o nunca nos hemos dado el espacio de tener la libertad de lo que implica el libre albedrío de lo que uno siente que debe hacer y con lo que resuena. La era de Acuario te lleva a ser un adulto prácticamente desde la pasión, desde lo que realmente eres. Y no te lleva a echar culpas, no te lleva a justificar, no te lleva a juzgar. Te lleva de alguna manera a introducirte en el punto de que, ok, la puerta de la jaula está abierta. Puedes salir y tomar la responsabilidad de que todo lo que vas a hacer afuera es solamente tu responsabilidad, tu conciencia. O te puedes quedar en la jaula, ahí, dando vuelta, pensando, que no es tampoco algo malo, pero sí te va a pesar un poco más, porque ya conoces lo que es la libertad de sentir, que prácticamente nadie puede decirte qué hacer con tu propia existencia, con tu propio poder, con tu propia verdad. A eso se refiere un poco que en la era de Acuario también se caen las máscaras, se separan las aguas. Y no es fácil ser adulto, porque toda nuestra vida hemos sido de alguna manera educados o nos han direccionado a que tenemos que seguir ciertas normas para poder tener una buena recepción social o para poder ser parte de algo, ¿no es cierto? Pero en verdad, ser adultos de la nueva era implica algo maravilloso. Implica saber que tal vez en este punto está terminando mi viaje de la inconsciencia, del sueño, del haber dormido durante mucho tiempo.
y en donde ahora se me está presentando el despertar, de poder decir, ahora tengo yo las riendas de mi vida, ahora yo dirijo el timón de mi barco, ahora yo puedo hacer lo que siento, por lo cual vibro. Eso implica prácticamente ser adultos de la nueva era. Significa no tenerle miedo a nada, ni a nadie, porque prácticamente estoy creando algo nuevo. Todo lo nuevo, cuando no nos han dado las reglas del juego de alguna manera, implica que tú también empiezas a crear tus propias reglas del juego. Y tenemos la experiencia de la era de Piscis y tenemos la experiencia de lo que hemos vivido. Tal vez de haber vivido durante mucho tiempo dependiendo de cánones, de jerarquías, de creencias. Por ejemplo, una de las cosas que tal vez la gran mayoría le tiene miedo es a la soledad y a la escasez. Obviamente, porque vienen de tiempos en donde prácticamente nos coartaban o nos limitaban o nos decían esto se puede y esto no se puede, ya sea porque nuestros padres, porque nuestros abuelos, porque nuestros bisabuelos, tatarabuelos, en cierta forma las generaciones anteriores no tenían la conciencia del poder que habitaba y que habita todavía en cada uno de ellos, y que fueron descubriendo cuando trascendieron algunos, y algunos están recién entrando a lo que es la verdadera espiritualidad. Antiguamente, y con mucho respeto como siempre, ciertas religiones asustaban mucho al ser humano, lo limitaban bastante y crearon de alguna manera un dios o una divinidad castigadora de ciertas actitudes, formas de actuar, pensamientos, que en cierta forma eras un constante pecador ante los ojos de Dios. En la era de Acuario entramos a entender que la espiritualidad no viene de la mano de seguir a un Dios de religiones, viene a entrar con la conciencia de que Dios creó imagen y semejanza, o la divinidad, o la fuente, como queramos llamarle, a imagen y semejanza de Él, con libertad, con errores, con alegrías, pero con responsabilidades que cada uno va adquiriendo en el camino. Entonces, cuando hablamos de adultos de la nueva era, hablamos de adultos conscientes, adultos libres, adultos responsables, adultos sin miedo, adultos creativos. ¿Y qué me refiero a un adulto creativo? Que prácticamente empiezo a crear desde la oscuridad, empiezo a sacar la luz, empiezo a ver matices, empiezo a generar un nuevo pensamiento. Cuando a mí me pasa algo negativo, tengo que ver qué es lo que estoy aprendiendo de este acontecimiento que elegí vivir, qué es lo que me está enseñando este dolor. ¿Por qué lo elegí? ¿Qué asignatura no pasé? ¿Qué es lo que tengo que reafirmar? ¿Qué es lo que tengo que trascender? A eso voy cuando hablamos de un adulto de la nueva era. Hablamos de adultos sin mochilas, sin culpas, sin dolores. Adultos livianos, adultos alegres, adultos capaces de transformar esa esclavitud
en libertad, porque ya sé lo que se siente ser esclavo. Y ahora quiero experimentar ser libre. Por lo tanto, si tengo que retroceder, lo hago simplemente para poder discernir y elegir en qué vereda quiero estar. Porque acá en la libertad, lo único que me dicen es que yo soy responsable de todo lo que hago, digo o actúo. Y acá en la esclavitud, le echo la culpa a todos los que yo sigo. Y me lavo las manos como Pilato. Ese es un niño. Eso es, yo no tengo la culpa la tiene mi linaje, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene el vecino. No, porque yo ya estoy despierto, yo ya estoy consciente, yo ya sé que hay algo más allá y que va a palpitar en mi corazón, en mi sentir, por lo cual simplemente la puerta de la jaula está abierta. Ahora solamente tengo que abrir las alas y volar. E ir viendo lo que se me va presentando. Porque las nuevas reglas para ser un adulto de la nueva era es simplemente sentir. El sentir te va a dar las pautas de lo que es correcto o incorrecto. Aunque yo diría que lo incorrecto no existe. Yo diría que las pautas están en aquello que tengo que ir viendo las formas. Pues lo que me afecta a mí, le afecta al de al lado. Por lo tanto, no puedo juzgar, pero sí puedo a lo mejor trabajar eso, con la compasión. Ser más compasivo. La nueva era habla de la compasión en todo. El saber que todo tiene una causa, que mi enemigo no es así porque sí, es porque hay un dolor profundo contra la vida y que en cierta forma nadie le dio amor, nadie le dio un oído para escuchar, no tuvo las oportunidades que a lo mejor tuve yo. Entonces, por lo tanto, no le tiremos las piedras a todos, porque todos tenemos tejado de vidrio. Nadie es mejor que otro en la nueva era. Todos estamos con nuestras propias luchas internas. Estamos sanando colectivamente, individualmente y mundialmente. La nueva era también nos lleva a que somos adultos con una visión diferente. Tenemos una visión de transformar la conexión con la tierra que pisamos. Como dije en la charla anterior, somos más conscientes de que nosotros ya no tenemos que conquistar nada ni a nadie, porque la conquista significa no respetar la libertad del otro, o la libertad de la tierra, o la libertad del universo. Cuando estamos acá en este proceso de tantos saltos cuánticos, de tiempo y espacio, de conciencia, de apertura, de la sabiduría, hablamos de una era en que vivimos en equilibrio, en armonía. Pero tengan claro que en la nueva era siempre nos van a poner a prueba. La vida, cuando nosotros llegamos a la Tierra, a este planeta, venimos con el propósito de aprender para llegar a la iluminación. Y cuando hablamos de una iluminación, no hablo de
de un éxtasis, de decir, vi a Dios, a los ángeles, vi la maravilla del mundo. No. La iluminación significa verme, sentirme, escucharme. Y cuando yo hago eso conmigo mismo, lo hago con el de al lado, lo hago con la tierra, lo hago con el cielo, lo hago con el éter, lo hago con todo. Porque la nueva era nos lleva y nos invita a ser adultos del sentimiento, nos invita a educar nuestras emociones, a conocer nuestras emociones. Durante mucho tiempo, en la era de Piscis, nos cuestionaban nuestras emociones. Nos decían, por ejemplo, los hombres no pueden llorar, el hombre tiene que callar. En cierta forma, eso viene de una herencia patriarcada muy marcada que se dio en la era de Piscis, pero que en cierta forma trascendió porque en la era de Acuario hablamos también de sacar la voz el matriarcado, porque entramos a ser conscientes con la parte femenina, con Gaia, y equilibramos el yin y el yang, equilibramos las energías duales. Ya no son duales, ya son una en unidad. Por lo tanto, entramos en una conciencia completamente con el todo. Y nos va a llevar a prueba, va a estar puesta a prueba nuestra fe. Y no la fe en lo de afuera, sino la fe en lo de adentro, en lo que somos. Como en todas las eras, como en todas partes, en todas las épocas, la fe también se lleva desde la mirada de un punto religioso. Y eso en cierta forma fue un daño que se le hizo a la espiritualidad. Porque cuando hablamos de fe no hablamos de solamente ese Dios. Dios está en todos lados, partiendo por uno. Cuando uno dice que tengo que despertar mi Dios o mi diosa interna para conectar con mi propia fe, significa creer en la chispa divina que tú eres, creer en el milagro de la vida, porque el primer milagro que ha existido es cuando tú naces. Es el primer milagro. Y se van presentando muchos milagros, o mucha sincronía, o mucha conexión, como queramos llamarle. Pero al fin y al cabo, eso es fe. La nueva era se sostiene de la fe. Se sostiene de la fe de cada uno en uno y en el otro. Porque en cierta forma no podemos crear un nuevo mundo si no creemos que va a haber un nuevo mundo. No tiene sentido creer en algo que va a nacer, que está pariendo, que está haciéndose escuchar, si no creo en ello. Puedo no creer, y está bien, pero todo te va a empujar a ver aquello que ya se develó. Ya no podemos tapar el sol con un dedo porque el mundo que todos conocían ya no existe. Hay un mundo que se está purificando. Se está purificando el planeta, nos estamos purificando nosotros. Estamos haciendo una conciencia y un despertar colectivo masivo cada vez más vigente, mucho más expuesto, mucho más a la vista. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que hace 3, 4 años atrás estaríamos en este punto de la vida, en la existencia, viviendo el proceso de elevación dimensional junto a Gaia, junto a la Tierra? Muchos hubieran dicho, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, o sea, jamás, no.
todo está bien como está y todo va a seguir así. Pero después nos empezamos a dar cuenta que ya nadie podía predecir el clima. Ya nadie podía predecir lo que iba a pasar. Nadie podía dar seguridad de nada. Porque todo es movimiento y es cambio. Pero estamos donde estamos porque sabemos que va a venir algo mucho mejor. Que hay un plan muy grande para el despertar. Pero también en esta nueva era, junto con darnos cuenta como adultos que ya no podemos hacernos los ciegos ni los tontos, ni ignorar lo que está pasando frente a nosotros, que es prácticamente una evolución de cambio, de movimiento, de energía, de un movimiento espiritual cada vez más y más y más expuesto a las comunicaciones. Y es simplemente porque como estamos empezando a ser libres, a conectarnos con nosotros mismos. Cuando nosotros antiguamente escuchábamos la palabra yoga, meditación, canalización, conexión, espiritualidad, lo veíamos con cierto resquemor y conciencia ignorancia. Porque no sabíamos de qué se trataba. Pero a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos instruyendo. Fuimos entendiendo de que teníamos que adaptarnos a nuevas modalidades porque sentíamos en nosotros mismos que ya los médicos, que ya la medicina, que la ciencia, que ciertas cosas no ayudaban a la transformación y a la sanación de mis emociones que durante tanto tiempo me acallaron o me limitaron o prácticamente me trataron de pausar. Y ahí recién vino un cambio ante lo que era espiritualidad. Ahí empezamos a hacer más yoga, después salió el Krishna Yoga, el Hatha Yoga y todos los yogas que existían. Empezamos a tomar más conciencia de los animales, de lo que hay que comer, lo que no hay que comer. Tomamos conciencia del sufrimiento de los animales, de los maestros mayores. Tomamos conciencia, de alguna manera, de que nuestro cuerpo habla de las necesidades de nuestra alma, de nuestro espíritu. Empezamos a conectar con otras terapias. Tal vez antiguamente jamás hubiéramos ido a las terapias y lo más que incursionábamos hubieran sido en el psicólogo. Y hasta ahí, ¿no es cierto? Pero con este cambio a la preparación del despertar de conciencia para los adultos de la nueva era, empezaron a gestarse estas sincronías. Empezamos a quitarnos el velo de los ojos. Empezamos a escuchar lo que no queríamos oír, que era nuestro cuerpo, que era nuestra alma, que eran nuestras emociones, que era nuestra energía. Empezamos a darnos cuenta que la energía también nos daña, que también escucha, que se mueve. Y todo esto ha ido evolucionando y oscilando a una preparación para ser un adulto de la nueva era. Un adulto que es consciente de todos sus cuerpos y que le da valor y conciencia tanto a sus pensamientos, a sus emociones y a su actuar. Antes no nos poníamos a pensar en la influencia que tenían nuestros pensamientos en nuestra energía. No. Si a mí me pasa algo es por el estrés. Y el estrés porque mi jefe me da mucho trabajo.
¿ya? Pero, ¿cómo llevamos esos síntomas de estrés a lo tangible? Lo llevamos a través de la energía. Lo llevamos a través de una crisis de pánico. Una crisis de pánico tiene que ver con la emoción. Tiene que ver con la mochila. ¿Cuántas piedras más me pongo en la mochila que estoy cargando para subir el Everest? Que es la montaña más grande. ¿Cuánto tiempo voy a poder sostener esa mochila para poder llegar a la cima sin que me tire el peso de lo que cargo emocionalmente? Todo esto ha ido despertando y moviendo para preparar al adulto de la nueva era, que es un adulto que se hace cargo también de nuestro niño interior. Porque al niño interior, de alguna manera, durante la era de Piscis, lo aislaron, lo pusieron en un rincón. Y en cierta forma la única manera de que el niño interior se hiciera sentir era con una rabieta. ¿Y una rabieta a través de qué? De una explosión de emociones, sacando, golpeando, siendo un matón o siendo una persona socialmente aislada, siendo una persona con déficit atencional. Y en la medida que vamos entrando, también descubrimos que está el joven rebelde, el que no quiere que dañen más al niño interior y el que quiere luchar por lo que siente que tiene que luchar. Y esa también ha sido una preparación para llegar al adulto de la nueva era. Un adulto que está en paz con su niño y con su joven rebelde. Un adulto que se hace cargo de su propio mundo, de su propia armonización, de discernir qué energías me aportan y qué energías me restan. Decidir hasta dónde permito y hasta dónde ya no permito vivir en la esclavitud de algo que prácticamente ya no vibra con mi sentir. Un adulto que queda en paz con su pasado y que ya no lo transforma en una victimización en el presente. A eso va el adulto de la nueva era. A jugar, a divertirse, a hacer lo que le apasiona, sin importar lo que diga el resto, porque prácticamente yo gozo con lo que estoy haciendo y me da los frutos que necesito. Porque cuando uno goza, cuando es adulto, responsable, con lo que hace, con lo que ama, con la creatividad de lo que puedo hacer todo posible, tanto el niño como el adulto, tanto el niño como el joven rebelde están en paz. Porque ese adulto tiene el control de mí, de mi presencia, de lo que soy en el ahora y de lo que voy a construir en el mañana. Porque va a haber un mañana, y un mañana maravilloso, no tan terrible como lo anuncian. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero a que va a haber un mañana? La divinidad y el universo siempre han sido tan maravillosos y han trabajado en tan comunión energéticamente que nos ha estado preparando con señales, con guías, con maestros, con libros, con conferencias, con charlas, con terapeutas. De alguna manera siempre nos presentan una ventana abierta cuando se cierra una puerta y nos permite ver que no hay por qué angustiarse, porque prácticamente ya no soy el niño que le dicen lo que tiene que hacer. Ya no soy el joven que tengo que luchar para que me escuchen y poder debatir lo que yo quiero de mi vida. Ya soy el adulto que prácticamente toma las decisiones y la rienda de su barco. Esa es la diferencia y hacia allá vamos al ser el adulto de la nueva era. Un adulto seguro, un adulto confiado,
y confiado en que yo hago mi parte y la divinidad o el universo o Dios o como quieran llamarle, hace su parte. Porque estoy seguro y tengo la fe plenamente en lo que soy, en lo que siento, por lo cual palpito. Mi fe no depende de otros. Mi fe depende en lo que yo siembro para mi cosecha, en lo que yo creo, en lo que alimento día a día, minuto a minuto. Por lo tanto, no tengo que tenerle miedo ni angustiarme por un mañana que va a venir, porque yo estoy seguro que en este presente la estoy gozando, la estoy disfrutando, la estoy agradeciendo y lo estoy bendiciendo. Porque ese es un poco la guía, de alguna manera, de las nuevas reglas, por decirlo, de este nuevo juego. Un juego de una era de Acuario que nos invita a eliminar todo lo que no nos aporta y llenar el cántaro nuevo de aguas cristalinas que me van a nutrir, que me van a oxigenar, que me van a liberar y me van a llevar con su corriente a donde yo voy dirigiendo, con la seguridad. Cuando hablamos de adulto también de la nueva era, hablamos de la confianza. Tener confianza significa ver a ciegas, sabiendo que los pasos que estoy dando los estoy dando con firmeza y con seguridad. Durante muchos años, durante muchos tiempos, no teníamos esa seguridad, no teníamos ese paso firme, porque le dimos de alguna manera nuestra confianza y nuestra fe a otros, a otras personas, a otras instituciones, a otras jerarquías. Pero ahí tuvimos un grave error, porque nada ni nadie puede sentir como uno siente, y nada ni nadie puede ponerle la fuerza que uno le puede poner a algo que desea con todo su ser. A eso voy cuando digo que de alguna manera éramos niños, queriendo tener pilares, queriendo tener bases, guías, gurús, linternas que nos mostraran el camino. Pero todas esas instituciones, personas, dioses, religiones, tenían tantas falencias y tenían tantas inseguridades como nosotros mismos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. A veces es mejor que te guíe un tuerto, porque por lo menos tiene un ojo. Un ojo cerrado y otro abierto. Chiste celestial. Pero ¿a qué voy con esto? Que tenemos los tiempos, los espacios para vernos, para sentirnos, para madurar y para poder decir, bueno, hay un recorrido, he visto la oscuridad, he estado en el barro, he sufrido dolor, he tenido hambre, he tenido sed, pero logré tener todo aquello que necesitaba. Por lo tanto, tengo todas las herramientas en mí para ser un adulto de la nueva era, ser un adulto acuariano, ser un adulto que me invita a discernir, a equilibrar, a escuchar, a ver y sobre todo a caminar con paso firme. También es muy importante
que como somos adultos, como estamos en un proceso de ser adultos, de sentirnos, de escucharnos, aprender a discernir con qué resonamos. No estamos acostumbrados a discernir, no estamos acostumbrados a sentir, estamos más acostumbrados a hacer, ¿ya? Es decir, si yo escucho algo y me resuena, me moviliza internamente, tal vez ahí tengo que poner un poco de atención y pedir señales, o meditar, o pedir al universo que me presente la manera de tener la seguridad de que ese es el camino correcto. Porque el adulto, en la era de Acuario, también viene con la herramienta del razonamiento. Y durante mucho tiempo, en la era de Piscis, nos guiaron desde la cabeza, no desde el corazón. El acuariano, la era de Acuario, también es de la razón, pero desde la razón del discernimiento, no de la racionalidad de imponer, ¿ya? Es decir, yo como adulto, y en esta nueva era, se van a abrir muchos caminos y va a llegar mucha información por todos lados. Y yo como adulto tengo el deber y la responsabilidad de cuidar a mi niño interno y a mi joven rebelde. Entonces, por lo tanto, tal como pasaron en otras eras, en otro tiempo, en otra época, cuando estaba de moda la ciencia, ahora está de moda la espiritualidad. Pero mi adulto, que está más consciente y más conectado, tiene la herramienta de discernir qué tanto es de espiritual lo que estoy escuchando. Porque vamos a tener un bombardeo y un despertar espiritual masivamente. Y ya se está dando. Pero no todo es lo que parece. No todo es espiritual de conexión hacia uno. Eso es muy importante. Tenemos que aprender a discernir, a saber cómo resueno, cómo me siento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ego, que ha tenido mucho el control en la era de Piscis, y también las jerarquías, las personas que durante mucho tiempo nos tuvieron de alguna manera como zombies, siguiendo una línea o un pensamiento, o nos han manejado a través del miedo, de un miedo incorporado, un miedo inexistente, porque no existe el miedo como lo muestran, sino que viene incorporado para limitarte. Tiene que ver con que yo tengo que escucharme. ¿Y cómo me escucho? A ver, si me dicen algo, ¿me da escalofríos? ¿O me da calorcito? ¿O me da esa necesidad de seguir indagando por este camino? Todo en mí me va a hablar, me va a dar señales. ¿Ya? Porque ser adultos no es fácil. Porque implica crecer, implica hacerme cargo de mis responsabilidades. Y la mayor responsabilidad es con uno mismo. Es más fácil, es como lo que llaman los millennials, que viven todavía con los papás. Tengo 40 y tantos años y vivo con mi papá todavía porque es más cómodo. ¿Ya? Bueno, puede ser por varios motivos, pero es como para ponerle un ejemplo. ¿Ya? Porque en cierta forma también nos estamos preparando con lo que significa el desapego con amor. Y un desapego de la mano del amor, de saber que hasta cierto punto ya tengo las herramientas para guiar mi propia vida. Puedo
hacer todo lo que yo quiera. No necesito que de alguna manera seguir atada o atado a aquello que es de un pasado. El pasado está simplemente dentro de lo que es la historia para mirar y no cometer el mismo error. Ver dónde estuvo la falla. Eso es para lo único que sirve la historia del pasado. ¿Ya? Porque muchos nos quedamos pegados en el pasado, porque dentro del proceso estamos, como dije, en el niño dolido, en el niño que busca entender, en el niño huérfano, en el niño que busca el reconocimiento constante, el aplauso, el cariño, el abrazo, que hace berrinche para llamar la atención. Y también pasamos al joven rebelde, al que lucha por sus ideales, que le importa un pip lo que opina el resto, pero que tiene que trabajar en la forma. La forma de cómo nosotros aprendemos, de cómo avanzamos para crear un mundo de paz. Y no quiero explayarme en un mundo de paz global, sino en la paz de nuestro propio mundo, de nuestro propio corazón, de nuestro propio planeta. Porque si nosotros tenemos nuestro corazón en paz, la Tierra va a estar en paz, el universo va a estar en paz. Porque somos un granito, como dije en la charla anterior, somos un granito entre muchos granitos que a medida que se van juntando, se van conectando y van en la misma sincronía, se transforma y tienen más peso a que eso sea un sentir global, social. ¿Ya? La nueva era lleva al adulto cristal, al adulto índigo, al adulto arcoíris, prácticamente a los niños que rompieron esquemas, que inyectaron la fe, la esperanza de que hay un mañana, como hablamos en una de las charlas anteriores, que cada camada vino a dejar su semillita, su aporte, para que llegáramos a este punto crucial, en donde vamos viendo todos los avances, todas las conexiones, todos los progresos evolutivos que hemos tenido, para estar a la par de un mundo en donde la Tierra, que es nuestra gran madre y que nos acoge, pueda sentirse segura de que todos somos responsables de lo que entregamos y de lo que recibimos. La era de Acuario y ser un adulto de la nueva era no significa que yo no pueda divertirme, no significa que yo no pueda sentirme niña, no significa que yo no pueda ser una rebelde sin causa, porque ahora vendría siendo un rebelde con causa. Esa es la diferencia. Tengo una rebeldía con una causa y que va direccionada a que yo pueda sentirme un adulto en paz y seguro, donde pueda ver en los niños y educar, guiando a esos niños con la importancia y el valor de la educación de sus emociones, donde prácticamente yo ya no tengo que limitar al niño a no llorar, no tengo que limitar al niño a que exprese su sentir. En este punto, en este parámetro, los que venimos de vuelta y los que vienen llegando, nos empezamos a entregar y a nutrir los unos de los otros. Somos adultos que somos creativos, que nos desapegamos con tranquilidad de la materia, de que sabemos que en lo simple está lo mejor, que ya no tenemos que esperar vivir de lo complejo,
porque lo complejo no está dentro, está fuera. Y si está fuera, yo tengo que tratar de suavizar esa complejidad y transformarlo en algo simple. Porque el poder que yo sé que tengo, lo recepciona el universo y se lo entrega al planeta. Somos responsables de que nuestra palabra hiere, que nuestras miradas lastiman, que nuestras acciones calan y dejan huella. Somos adultos en una nueva era en donde pensamos 1, 2, 3, 4 o las veces que sean necesarios para buscar una nueva forma de no lastimar. No buscamos generar más guerra. Generamos buscar la paz, hacer la paz, entender que no hay ningún enemigo afuera, que el enemigo está dentro de cada uno y que tenemos que conectar con esa emoción que genera esa dualidad, esa confusión, esa tormenta que muchos llevan de adentro hacia afuera para tratar de sacar algo que no han podido sacar y no han podido sanar. Los adultos de la nueva era somos adultos que sabemos que estamos nutriendo, estamos creando, estamos cuidándonos, estamos respetándonos. Esos son los adultos de la nueva era de Acuario. Una era que agradece las aguas movidas por Piscis, que entiende que tuvieron que transitar por esos viajes, por esas aguas, por esas tormentas, pero que es responsable de que las toma y las trabaja para sanar. No somos adultos que buscamos justificarnos, porque justificarnos sería no tomar el peso de nuestra responsabilidad. Buscamos sentir para poder entender, no entender para sentir. Creemos para ver. Muchos me han preguntado por interno si existen realmente los elementales, las hadas, la energía. Y la respuesta que siempre les doy es que sí. Todo lo que ustedes se negaban a ver, lo están viendo ahora. Porque el planeta quitó el telón para que pudiesen ver lo que dentro de ustedes siempre sintieron, pero que de alguna manera tenían miedo por lo que les decían que era. Mientras uno sabe más, menos miedo hay. Porque el miedo, como he dicho en las charlas anteriores, es a no saber. Y la verdad, que nadie sabe lo que va a pasar. Y no porque no quiera develarse el mañana ante nuestros ojos o ante nuestra mirada, ante nuestros oídos, sino porque ser adulto de la nueva era significa validar mi presente, saber dónde estoy ahora, agradecer dónde estoy ahora, sabiendo que mi misión, mi sentir,
mi búsqueda está en el instante. No es lo que vendrá. La búsqueda se devela frente a cada uno en cada momento. Solo que no le ponemos atención. El adulto de la nueva era siente todo. Está aquí, está allá, está allá, está allá, está acá. Y todas, en unión, lo llevan a bendecir y agradecer el instante en que están. Porque el viaje de la vida de un adulto de la nueva era está en reconocerse en ese momento. Porque nadie sabe si es tu último momento, si tu misión llega hasta ese momento, hasta ese tiempo. Tengo que dar lo mejor de mí. Y cuando vamos llegando como de vuelta del viaje, entramos a una seguridad plena, a una paz, a saber que nuestra misión en la vida tal vez no es tan majestuosa como yo querría, pero si soy un granito de arena como tantos granitos de arena, es bastante lo que yo estoy haciendo, porque lo estoy haciendo para este mundo, para mi universo. Cuando decimos que uno tiene que dejar su legado, o cuando está en la búsqueda de su misión, o a qué vine este planeta, que es lo que la gran mayoría consulta o pregunta, o tiene la inquietud y se direcciona en esa búsqueda. Para la divinidad, para Dios, para el universo, para la fuente, como queramos llamarle, cada uno está cumpliendo su misión cuando ya está despierto. Porque como dije en una charla anterior, los adultos de la nueva era descubren su don y ponen su don al servicio de la humanidad. Puede ser que tengo el don de la palabra y a lo mejor mi misión va en ocupar ese don para entregar un mensaje, para hablar desde el corazón. Otros pueden ser artistas, pueden ser pintores, y a lo mejor su misión y su gran mensaje es enseñarle a los niños a que no pierdan la esperanza en crear, en tener sueños, en poder vivir de la pintura, poder vivir siendo artesano, poder moldear tu propia vida, que es tu primer lienzo, para después empezar a moldear muchas cosas más maravillosas. Esas también son misiones de vida en la nueva era. Cuando uno es carpintero, puede enseñarle a la gente a disfrutar la nobleza de la madera, de cómo los árboles entregan su tronco, que prácticamente son las hojas donde nosotros plasmamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y puedo aportar enseñándole a un niño a escribir un diario de vida, un poema. Aprender que todo tiene un propósito. Los adultos de la nueva era no tenemos límites en saber que nuestros dones van a generar un nuevo mundo. Porque ya no está nuestro foco en la escasez. Ya no nos sentimos escasos de economía, escasos de alimento. No nos sentimos huérfanos. No nos sentimos que nos falta algo. Porque estamos conectados con que cuando hay sed es porque yo no he podido hablar. Empiezo a hablar, empiezo a entregar, empiezo a sentir. Cuando tengo miedo a la escasez, en la nueva era no hay escasez porque soy creativo, voy creando, nada me falta, tengo lo esencial para el momento que necesito.
y lo agradezco, y lo multiplico, y lo bendigo. No hay escasez. Cuando yo soy una persona que prácticamente cultivo mis propios alimentos, no tengo miedo de la alimentación, porque también me alimento de la palabra, me alimento del sentimiento, me alimento del amor. En la nueva era no hay miedo, no hay dolor. Es un cambio de actitud. Es un cambio para entender que estamos llegando al punto del final del laberinto. Prácticamente ya hemos recorrido todo el laberinto. Solamente si nos perdemos es porque tenemos que reafirmar nuestra seguridad de que nosotros podemos salir de donde quedamos. Y simplemente tenemos que recordar las señales para volver a encaminarnos y llegar al final del laberinto. Esa es la nueva era. Es una era prácticamente donde nos escucha el universo. Ya no hablamos tanto desde la palabra, hablamos más desde el corazón. Pero tenemos que sanar las emociones que tiene nuestro corazón. Si no, el mensaje no va a venir muy codificado como para que en cierta forma recibamos lo que realmente queríamos pedir. Por eso es tan importante sanar las aguas del corazón, la memoria que guarda el corazón. El corazón es el único órgano prácticamente que guarda toda nuestra experiencia de vida. Todo, absolutamente todo. Y es el órgano que primero rescata el alma de alguna manera en la memoria para cuando uno va a trascender. Así que como les digo, mis queridos amigos, amigas, así son y así van a ser muchos adultos en esta nueva era. No tengan miedo. Vivan con conciencia, con responsabilidad y disfruten. Si tienen alguna preguntita, pregunten para ir aclarándoles sus dudas y vayamos haciéndolo un poco más dinámico. ¿Ya? Por si se me va algo que deba decirles. Así que cuéntenme. ¿Qué les parece? Me está hablando una paciente. Déjenme decirles que estoy en charla mientras me hacen preguntas. Sí, Jimena, el tema es muy lindo y lo importante es concientizarlo bien, porque así vamos a ir trascendiéndolo y lo vamos concientizando. Lo importante es que todos los temas sea concientizado y los vayamos aplicando a nosotros mismos. ¿Alguna duda, consulta que quieran hacerme? Bueno, también es importante contarles que los adultos de la nueva era tienen que estar muy conectados y tienen que estar muy sintonizados con las señales, porque prácticamente ya nos empiezan a mostrar señales por todos lados del universo. Hola Francisca, ya te extrañaba. Bueno, resumiéndole un poco a Francisca, estamos hablando de los adultos de la nueva era, que prácticamente llegó casi al final porque estamos en las preguntas, por si quieres preguntar algo. A ver, Mónica, ¿cómo se puede explicar a los niños la era de Acuario? Muy buena pregunta, Mónica. A los niños podemos hablarle
con completa confianza y tranquilidad. ¿Por qué? Porque ellos siempre han estado conectados con la magia, siempre han estado conectados y perciben todo. Yo te diría que de acuerdo a la edad del niño puedes contarle a través de un cuento, pero un cuento, más que un cuento, yo le diría, mira, te voy a hablar del libro de la vida, porque el cuento lo asociamos como algo ficticio y los niños son muy receptivos a recepcionar todo como esponjita y como nos dicen los adultos, y no es la idea que le creamos ilusiones, ¿ya? Es importante explicarles a los niños. A lo mejor, Mónica, deberías decirle a tus hijos o a tus nietos, vamos a hablar del libro de la vida, de lo que viene en la era de Acuario. Es una era de la creatividad, es una era donde tenemos que expresarnos de una forma adecuada, donde tenemos que hacer conexión con los animalitos, sentir a los animalitos, enseñarle cómo a los animalitos hay que hablarle, cómo hay que tocarlos, cómo hay que respetar sus espacios. Por ejemplo, si un animalito te gruñe porque a lo mejor está cuidando su comida, tú tienes que decirle a tus nietos o a tu hijo, a ver, ¿a ti te gustaría que alguien estuviese a punto de querer robarte tu comida? No, ya, por eso te está gruñendo, está cuidando lo que es su alimento. Enseñarle a los niños desde la verdad. A los niños no hay que ocultarles nada, porque los niños son muy perceptivos, sienten todo, saben todo, y valoran mucho que uno le hable de la verdad, sobre todo en estos tiempos, porque si no se les desconfigura, se les cae, se les desarma la torre. Cuando uno le dice que está bien, cuando en realidad ellos están sintiendo que no está bien. Entonces, siempre hablarle con la verdad, de acuerdo a la edad y utilizando las formas y herramientas necesarias para que pueda entender. Patricio, a ver, ¿cómo conecto la era de Acuario con mi propio signo o no tiene mucho sentido? Patricio, ¿cuál es tu signo? Dime primero cuál es tu signo, para que vayamos viendo cómo puede transformar y aportarte, ¿ya? Por lo general, y en esto voy a ser como bien globalizado porque más de alguno me va a empezar a preguntar todos por su signo, y lo ideal es que ustedes lo investiguen. Si nos ponemos a globalizar la era de Acuario como signo astrológico, podríamos decir que los acuarianos son muy racionales, pero como dije en la charla anterior, acá no se ocupa el razonamiento de lo que es cabeza. Aquí se ocupa, en la nueva era de Acuario, la parte más importante que tiene que Acuario, que es discernir, saber olfatear, saber intuir, porque el signo Acuario en sí es un signo transmutador, transmuta, ¿ya? Transmuta lo de la cabeza hacia el corazón, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Patricio y para todos, analicen su signo como tarea y vean cómo aporta Acuario a sus signos. Es decir, si yo soy taurina, de alguna manera soy así, cuadradita, de alguna manera Acuario me invita a que esa cuadratura a lo mejor tengo que darle flexibilidad para que sea un rectángulo. Y no es tan malo, ¿ya? A eso me refiero, a tratar de adaptar su signo con la era. Es una era de limpieza, de discernir. Ah, también era Acuario, sí, mucho acuariano. Entonces, Patricio, yo te diría que saques lo mejor del signo astrológicamente que tienes y lo potencias con la era, que es prácticamente limpiar las aguas. Transmutarla en el sentido de también entender de que no es malo darle un espacio al corazón más que a la razón, ¿ya? Porque la razón puede estar al servicio del corazón. Y el corazón ha estado mucho tiempo al servicio de la razón, así que ahora como que le toca un poquito al corazón. Entonces yo te diría que lo llevaras desde esa mirada, que ambos trabajen en conjunto y que te aporte y te ayude un poco a entender el sentimiento que invita la era de Acuario para que seamos
adultos, ¿ya? Y una adultez de un acuario que necesita seguridad, porque el acuario, por lo general, como signo, siempre sufre de la digestión, del estómago. Todo radica en cómo voy a eliminar, voy a digerir todas las emociones y las voy a liberar. ¿Qué libero y con qué me quedo? Y es una lucha constante en el sistema digestivo, el acuariano. ¿Cómo digiere? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo libero? ¿Ya? Porque el acuario se maneja muy bien en toda esta zona, pero cuando ya hay que empezar como a discernir, limpiar, le queda un caos, porque lo lleva desde la cabeza. Pero si lo lleva desde el corazón, desde el sentimiento, para calmar a la cabeza, prácticamente la digestión de lo que tengo que botar y tengo que eliminar va a fluir sin ningún temor y sin ningún miedo, porque me estoy dando un espacio a prácticamente a generar la liberación, que es lo que te invita a Acuario, que es liberar, botar todo lo que ya no sirve, y el cántaro de greda prácticamente se llena con agua cristalina, y esa agua cristalina son con nuevas emociones, nuevas reglas flexibles, porque la regla casi siempre es recta, ¿ya? Yo diría que a fluir. La era de Acuario te invita a fluir, pero con responsabilidad. Fluyamos desde la emoción, desde el conocernos, desde el saber que nos tenemos que hacer cargo de nuestro adulto y de nuestro niño y de nuestro joven, que ya no necesitamos prácticamente depender de otros para sentirnos bien. Ya podemos pedir ayuda, pero esa ayuda la tenemos que llevar a la práctica nosotros. Es decir, no pueden hacer la tarea por nosotros. Te pueden dar las herramientas, el tema, las directrices, pero quien realmente tiene que estar creando y cómo adaptando lo que te van entregando eres tú. Y eso lo haces de una mirada adulta. Y eso lo hacen los adultos de esta nueva era. ¿Ya? Es prácticamente tener la seguridad de que es una era flexible, donde todo se permite, pero se permite con una responsabilidad de una buena forma, ¿ya? De no juzgar, de no lastimar, de no etiquetar, de crear cosas nuevas, de hacer lo que te apasiona, de no tener miedo a la escasez de la materia, de lo material, del dinero, ¿ya? Porque todos somos abundantes para poder crear. Y cuando llegamos a este mundo por primera vez, cuando recién se creó la humanidad, prácticamente no existía el dinero. ¿Ya? La riqueza estaba en todo lo que nos brindaba Gaia. A ver, Ani, me hizo mucho sentido esta charla. Ahora entiendo cada vez más para dónde estoy caminando sin miedos. Confiar más en mí, que estoy en el camino y bien amparada. Así es confiar. Porque la clave es esa palabra, chicos, chicas, confiar. Y para confiar, yo tengo que tener seguridad en mí. Yo confío en mí. Si tengo que pasar una prueba, lo voy a pasar de la mejor manera con las herramientas que tengo y tengo completa tranquilidad y seguridad de que tengo la capacidad. Y si no la tengo, bueno, para la próxima ya va a estar aprendido y ya voy a estar más fortalecida. Es verlo todo desde arriba, no tanto de abajo. Ya no ver como algo que es inalcanzable, si es algo que es tangible para todos. Bacán, Patricio. Qué bueno que lo entendiste. No, gracias a ti por la pregunta. Las preguntas siempre ayudan y aportan para todos, así que es muy importante que hagan preguntas. Eso, háganme alguna otra pregunta, por si acaso. Tomar agüita. Y en la medida también que entramos a la nueva era para ser adultos responsables, también nos vamos a encontrar con pruebas, de alguna manera, de asignaturas para quitarnos peso. ¿Ya? Tenemos que estar livianos, tenemos que estar tranquilos, y para generar liviandad tenemos que ser conscientes de que en la nueva era de adultos responsables tenemos que observar nuestras
alimentaciones de pensamiento, de alimentos, de oxigenación, de respiración consciente y sobre todo con entender de que vamos mutando y esa mutación tiene que ir acorde a todo lo que está fluyendo alrededor de nosotros. A ver, Mónica, ¿qué pasa con la gente que se resiste a ayudarse? Mónica, la gente que se resiste a ayudarse por lo general lo va a pasar bastante mal, porque todo el universo está cambiando, todo el universo se está elevando y la resistencia en estos tiempos te genera una baja de defensa y por lo general empieza la sintomatología de la enfermedad. Es decir, puede generar una enfermedad que de alguna manera repercuta y resuelva aprender a través de algo que te movilice, ¿ya? Para poder entender tu espíritu, que necesita hacerlo. Porque el alma siempre de alguna manera nos va a dar señales a través de tu ser superior, de tu ángel de la guarda, del animal de poder, de la sincronía que se va a presentar, para que tú vayas de alguna manera evolucionando y entendiendo en base a la observación. Si tú no observas o no pones detalles a las señales que se presentan 1, 2, 3, 4 o 5, estás en una resistencia de rebeldía. Y ahí por lo general el mismo espíritu le dice al alma, vamos a tener que entrar a jugar la última carta, que es a través de una enfermedad. Porque por lo general el ser humano cuando está como entre la espada y la pared, como decimos nosotros, cuando se te presenta, por ejemplo, que te digan que tienes un cáncer, recién ahí le tomamos el peso a la vida. Nosotros no tendemos a valorar la vida, que prácticamente es frágil y que tenemos que agradecer, bendecir y estar atentos en el cuidado de nuestro universo, de nuestro propio cuerpo, de nuestro mini gallita. Porque si no, llega el colapso. Y eso está pasando con muchas generaciones antiguas. Hay muchas personas de adultos que se están enfermando bastante, porque el adulto mayor le cuesta mucho más tratar de entender este movimiento espiritual de cambio. Le cuesta un poquito más. Pero lo llevan o tratan de trascenderlo desde la oración. La gran mayoría de los adultos a los que yo he estado ayudando son muy de la oración, del rezo, de tratar de entender un poco por qué les pasa eso, porque no conocen otra forma y están dentro de esa sincronía. Por eso muchos de ellos trascienden, porque llegaron hasta ahí y hasta ahí llega su prueba, porque en verdad no van a poder sostenerse con el cambio. Y desde el otro plano lo agradecen, lo bendicen y están alegres, y muchos dicen, y con mucho respeto los digo, muchos dicen, puta que la cagué, ¿por qué no disfruté más? No era tan terrible. Pero lo ven de esa mirada más con suavidad cuando ya trascienden al otro plano y no se quedan mucho pegados con el dolor del sufrimiento de la razón, ¿ya? Pero no es tan terrible, Mónica. Para la gran mayoría, a lo mejor acá, con las creencias, con la formación que ellos tienen acá en este plano, puede ser un peso o un dolor grave. Pero en el momento en que trascienden, impactan con la divinidad o con Dios en base a su creencia, ya no hay dolor, no hay nada. Hay pura luz, puro amor incondicional, puro flotar, y entienden de que era su aprendizaje hasta ahí, porque a lo mejor también es una forma de mostrar un espejo reflejo para que un hijo que a lo mejor está siguiendo un mismo patrón vea que como su mamá no generó un cambio mental o de sentimiento, lo lleve a este hijo a buscar una ayuda, a buscar alguna forma de no caer en el mismo patrón, ¿ya? Muchas generaciones
cumplen ese rol, como ser espejo reflejo de lo que los hijos tienden a repetir para que no lo repitan, ¿ya? Entonces cumple su rol dentro de los parámetros que esa persona acordó. Así que no es tan terrible. Se ve terrible desde acá, pero no es tanto, porque también están sostenidos y están muy bendecidos. A ver, Paula, Charito, mi hija de 9 añitos te quiere decir que sabes mucho. Ay, gracias, Paula. Un besito hermoso a tu hija, porque de seguro viene con una gran sabiduría y es una gran maestra. Así que escúchala mucho también. ¿Ya? Aparte que ellos son los que van a crear el nuevo mundo. Así que hay que ayudar mucho a los niños que están llegando de no imponerles ciertas normas o ciertos parámetros, permitir que nosotros como maestros o guías de ello podamos enseñarles a no cerrar sus capacidades, a no cortarles las alas, a permitirse a descubrir, pero siempre cuidando también la forma y el respeto, porque tanto el pasado como el presente para crear un futuro tiene que venir con el aporte de ambos maestros, los maestros antiguos y los maestros que están llegando. Entre las dos fusiones hacemos un mundo maravilloso. ¿Ya? Aquí no tienen que haber peleas de maestros, porque para la espiritualidad todos los maestros aportan, todos tienen su misión, todos tienen su legado. ¿Ya? No hay ego cuando todos trabajamos en esta transformación y en este renacimiento, tanto para el planeta como para nosotros, ser adultos de una nueva era que va a dejar una huella marcada, sembrada en volver a darle el valor a la creatividad, al amor incondicional, al contacto con la naturaleza. Y prácticamente esa es la gran misión del adulto de la nueva era, es hacer lo que te apasiona, vivir de lo que te apasiona, no tenerle miedo si quieres renunciar a todo lo que tenías en un sistema para abocarte a tu pasión, porque cuando tú tienes pasión y haces lo que amas, el universo multiplica y deja todo en orden para que puedas tener paz en ese viaje en base a lo que estás transformando y a lo que estás sembrando. Así que eso. A ver, Ana Teresa, gracias, Charito. La presencia del COVID es un modo de resistencia para pasar a la era de Acuario. A ver, Ana Teresa, aquí vamos a estar hablando un poco a ver, un poco complejo. A ver, el COVID-19 tiene dos maneras de verse desde la divinidad. Puedes verlo desde el vaso medio lleno, que ha ayudado a que muchas personas estén trabajando en su ser interior, aprendiendo de algo que nunca habían hecho porque no tenían el tiempo. O lo puedes ver desde la mirada del vaso medio vacío, que prácticamente está generando un miedo colectivo. El COVID-19, la información que yo tengo canalizada, repito, canalizada, es que es un tipo de virus que está mezclada con dos cepas, de alguna manera, trabajadas genéticamente para poder limitar a la gente en la respiración consciente, en que la gente genere miedo y también en la responsabilidad del adulto de ser responsable socialmente. El COVID-19 es el karma social mundial que tiene que ver para la purificación de la socialización. ¿Ya? Tiene muchos factores, tanto positivo y negativo, ya sea que lo hayan manipulado o no lo hayan manipulado, o haya sido manipulado y a la vez también que haya sido por un tema de naturaleza, porque viene prácticamente de un animalito, de un mamífero como son los murciélagos.
también la responsabilidad es del adulto, que se comió el murciélaguito. ¿Ya? Entonces yo diría que aquí hay doble responsabilidad de la cual no se han hecho cargo tanto los adultos como los científicos. ¿Ya? Por lo tanto, yo te diría, Ana Teresa, que hay un modo, obviamente hay una resistencia, pero también tenemos que ser responsables que si yo confío en mí, tengo fe en mí, tengo las defensas buenas y hay personas que no las tienen, yo no puedo también ir a exponerme si no tengo fe. Cuando uno tiene fe, tenés las defensas más altas y prácticamente nada entra en tu cabeza y prácticamente no te va a afectar. Porque el COVID con las 2 cepas que trae de alguna manera molecularmente o celularmente y químicamente, lo que hace es prácticamente bajar tus defensas desde los pulmoncitos, desde la respiración. Como la gran mayoría de la gente nunca ha sacado sus penas, sus dolores y nunca se ha preocupado de tener una alimentación tanto de pensamiento, de sentimiento y de alimentación sana, prácticamente muchos nos vimos afectados y han tenido que trascender adultos mayores, jóvenes, niños, de todas partes del mundo. Después más adelante voy a hacer una charla un poquito más para entender la conspiración de alguna manera que se ha presentado con algunas cosas, pero no es el caso en este momento. Yo prefiero verlo, Ana Teresa, desde la parte espiritual. Yo siento que el COVID ha ayudado bastante a que valoremos las libertades que teníamos y que no le poníamos atención. Agradecer también que tenemos familiares sanos, porque no todos tienen la bendición. También te viene a ayudar a entender el desapego con amor, a entender que tú no te puedes acostar enojado con una persona porque tú no sabes si al otro día va a estar o va a despertar. Yo creo que el COVID también es un sanador a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestro pensar, a nuestro decir, a nuestro palpar. Yo creo que durante toda esta cuarentena mundial uno tiene que agradecer, porque siento que todo, de alguna manera, si todas las almas que están acá decidieron pactar vivir la experiencia de esta pandemia, es porque en cierta forma tenían que entender y sentir de que tú puedes estar en la vereda de quejarte, de victimizarte, de echarle la culpa a que este bicho de mierda, como mucha gente le llama. Yo le digo un bicho sanador, porque en verdad nos ha llevado al punto de valorar la vida, de valorar los abrazos, de la importancia de que hay muchas cosas que le poníamos atención a cosas más negativas que a lo positivo. Y de alguna manera tratar de que esto tiene que generar un cambio de conciencia, y lo puedes tomar desde esa vereda o tomarlo desde la vereda de la rabia, de culpar, de caer en el miedo y prácticamente seguir siendo esclavo y manipulado por los miedos, porque puede haber un COVID, puede venir un terremoto, puede venir un maremoto, puede caerse la economía, pero si tú sabes que acá vienes protegido y vienes a cumplir y pactaste estar en estas etapas, en verdad prácticamente tengo que dar lo mejor de mí y agradecer y no ponerle mucha atención a ciertas cosas que en verdad para mí no me mueven. Pero sí hay que entender que el COVID está generando bipolaridades que son buenas, confusiones para que haya claridad. Y desde esa mirada yo creo que aporta. Ya, obviamente, entender que la responsabilidad de cada uno como adulto es hacerse cargo de los cuidados del cuerpo, de la salud, de los pensamientos. Acá el bichito no tiene nada que ver. Puede pasar por varias partes, pero si yo no me he hecho cargo, no me he alimentado bien, no he sido una persona agradecida, no he sido una persona que estoy vibrando positiva, que no estoy haciendo cambios, prácticamente, obviamente va a ser un buen movimiento telúrico.
No sé si me explico, ¿ya? Pero eso, Ana Teresa, yo creo que el COVID es una pandemia que tiene gran responsabilidad del hombre, tanto genéticamente como al no respetar al animalito que se comió. Ya, porque hay otros alimentos que puedes comer, no es necesariamente torturar y comer, porque en cierta forma yo siento que también es una de vuelta desde la naturaleza al hombre. Ese es mi sentir. Bueno, mis amados chicos, espero les haya gustado esta charla, espero se haya entendido. Les dejo un besito grande, un cariño, un abrazo a la distancia con codito. Bueno, no con codito, así con manito. Y nos vemos el viernes, si no me equivoco. ¿Hoy día es lunes o viernes? Hoy día es lunes, es lunes. El lunes nos vemos el viernes con otra charla muy interesante. Lo voy a dejar como sorpresa, ¿ya? Pero vamos a ir hablando de varios temas que les vayan interesando para que vayamos siguiendo y profundizando siempre en la línea espiritual, que es con lo que yo resueno, con lo que siento que necesitan. Pero también vamos a ir hablando de algunos temas conspirativos, porque hay varios que me han preguntado, ¿y cuándo entramos en la conspiración? Bueno, vamos a ir trabajando esos temas también, entregándoles canalizaciones de eso, desde la mirada de la fuente, desde la mirada de los alienígenas, desde los arturianos, pleiadianos, de todo, para que vayan teniendo la información y ustedes terminen discerniendo con qué resuenan. Porque en verdad aquí mi intención no es que crean en lo que yo creo, es prácticamente tener todo para que ustedes elijan. Ese es el libre albedrío de todos, ¿ya? Así que les dejo un besito gigante, que tengan una bella semana, nos vemos el viernes y escríbanme varios temas que les interesan, porque hay varios que quieren como temas extraterrestres y cosas así, que también podemos hablar porque también canalizo con ellos. Así que vamos a ir trabajando muchas más cosas para que vayan teniendo la visión de la totalidad y ustedes van eligiendo, ¿ya? Así que un besito grande, los amo, que tengan una bella noche, un buen descanso y saludos a todas sus hermosas familias. Y disfruten para que sean adultos de la nueva era, sin miedo, más confianza y más seguridad en ustedes. Sí, Fran, voy a hacer una charla sobre los sirios, no te quepe duda, ¿ya? Porque vamos a hacer hartas charlas de varios planetas, que ya me lo han pedido también. Así que ahora sí, me despido.